Bien, habíamos terminado de calcular la media aritmética de nuestra tabla, ahora vamos a ver la mediana y la moda. Bien, para la moda era simple, es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. Es decir, acá en vez de ser un valor va a ser un intervalo. En la tabla de frecuencias, con los datos agrupados, hablaremos de intervalo modal, ¿sí? Ya no sería una moda, sino un intervalo modal. Ese intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia. Si vamos a nuestra tabla, que la tenemos acá arriba, ¿sí? Vamos a mirar la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta más grande? 10. O sea que el intervalo modal es este, el que va de 33 a 38, de 33 inclusive hasta 38 sin incluir. Ese es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces vengo y digo, moda, en nuestro ejemplo, es el intervalo de 33 hasta 38. ¿Sí? Ese es nuestro intervalo modal. Bien, la mediana siempre es un poco más compleja. Nosotros se acuerdan que antes le hacíamos n sobre 2, pero ahora ya no nos va a alcanzar con eso, porque tenemos que trabajar con datos agrupados y es un poquito más complejo. Habíamos dicho que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos. Cuando se están ordenados de menor a mayor, la mediana se representa por ME, es la forma de simbolizarlo, y se puede hallar solo para variables cuantitativas. Eso, por ejemplo, cuando teníamos los datos agrupados, yo me podía dar cuenta cuál era el valor central, o lo calculábamos con la fórmula n sobre 2, suficiente. ¿Cómo calculamos para datos agrupados? Bueno, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, lo que hago es hacer n sobre 2, que es el número de la muestra, y ahí me va a dar el valor de la mitad de las frecuencias. Entonces, una vez que tengo ese valor, me fijo en qué frecuencia acumulada me encuentro con la observación 20. Miren, frecuencia acumulada. Hasta la 2 estoy acá, hasta la 3, hasta la observación 3 acá, hasta la 8 acá, hasta la 10 acá, hasta la 14 acá, hasta la 19 acá. Acuérdense que tengo que llegar a 20, acá no llegué a la 20. Y hasta la 29 estoy acá. O sea, como la observación que me pide es 20, yo voy a ingresar a la tabla a donde tengo la frecuencia acumulada que llega hasta 20. Acá llega hasta 19 y de acá llego de 20 a 29. O sea que acá específicamente hay, en este lugar, encuentro el valor donde aparece la frecuencia acumulada donde me dio la mediana. ¿Sí? La mediana, acuérdense, n sobre 20 me dio 20 y ahí acabo de encontrar en nuestra tabla cómo poder calcularlo. ¿Sí? Bien, vamos a abrir dos ventanas y una vez que encontré eso, tengo que completar todo lo que me pide la fórmula que dice acá. Esta fórmula debajo está detallada, que es esto. Dice L sub I más N sobre 2 menos F sub A menos 1 sobre F sub I por A. Bien, acá abajo le explica qué es cada letra. LI es el límite inferior de clase donde se encuentra la mediana. A ver si lo podemos poner acá. Si recuerdan, la mediana nosotros la encontramos aquí, ¿sí? En la observación N sobre 2 me dio 20, 20 está en esta frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, el valor del intervalo, el valor límite inferior del intervalo que pertenece a esa mediana, es 33. Bien. Entonces, el límite va a ser 33, ¿sí? N sobre 2 es, ya lo habíamos calculado, es la frecuencia, la semisuma de la frecuencia absoluta. O sea, en nuestro caso va a ser 40 sobre 2, ¿sí? Que es 20. Bien. Debajo, FA-1. A-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Volvemos. La clase de la mediana nos había quedado acá, ¿sí? El intervalo de clase de la mediana era esto. La frecuencia acumulada anterior es 19, ¿sí? Frecuencia acumulada anterior, 19. O sea que esto miro en el renglón de la frecuencia acumulada arriba del valor que estábamos mirando de la frecuencia acumulada donde efectivamente estaba la media n sobre 2. FI es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Bueno, ya un intervalo mediano nos dio de 33 a, ¿ven? De 33 a 38 y la frecuencia absoluta era 10, ¿sí? ¿Qué frecuencia le correspondía? 10. Y por último, el valor A es la amplitud del intervalo que nosotros la habíamos calculado antes. La amplitud de nuestro intervalo es de 5 en 5. Si no estaba calculado de antes porque la tabla ya está hecha, lo único que se fijan es
8 más 5, ¿qué diferencia hay? 8 menos 5, 8 menos 3, 5. Quiere decir que la amplitud desde 8 hasta, de 3 hasta 8 son 5. Y en todas va a ser igual. De 8 hasta 13 también son 5. O sea, la amplitud es 5. Bien, una vez que ya tengo todos los valores, reemplazo en la fórmula y lo resuelvo. ¿Sí? Habíamos dicho n sobre 2 nos dio 20. Acá está todo en la tablita. Si n sobre 2 nos dio 20, recorté el pedacito de la tabla que nos hacía falta. O sea que la observación 20 está acá. ¿Sí? El intervalo es de 33 a 38. Acá tengo el inicio del intervalo, que sería el límite inferior, 33. ¿Sí? Después, acá tengo la frecuencia acumulada anterior, 19. Y la frecuencia absoluta que le corresponde a este intervalo, que es 10. Que era todo lo que me pedía la fórmula, ¿no? Ahí lo tenemos, la fórmula. El límite, ¿sí? Inferior de donde está la observación de la mediana. ¿Sí? La observación de la mediana era 20, está acá, el límite inferior es 33. ¿Sí? Más n sobre 2 es 40, que era nuestra muestra, sobre 2 queda 20. ¿Sí? Menos la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior es 19 sobre 19 menos 19 sobre la frecuencia absoluta que le corresponde a la mediana, sería 10, por la amplitud del intervalo. Cuidado con las cuentas. Recomendación, vayan haciendo esta parte y después le suman este término, porque generalmente hacen líos con las calculadoras. Hago 20 menos 19, ¿sí? El numerador aprieto el igual, divido por 10, multiplico por 5, aprieto el igual y después le sumo este término independiente 33. En este caso nos da 33,5. Esa es la mediana. Bueno, acá recuerda todos los valores que les acabo de explicar yo con la mano recién. Acá les dice que recuerden que era el límite inferior y bueno, y cuánto vale en la tabla, y los va llevando y trayendo en la tabla para que no les queden dudas, ¿sí? Bien, eso es básicamente para trabajar con intervalos de clase. Quedó más o menos entendido el intervalo de clase. Lo que yo busco es la observación más grande que veo y la observación más chica. A la más grande le resto la más chica y lo divido por la cantidad de intervalos que voy a hacer. Si el enunciado ya me lo dijo cuál es, divido por ese número. Si no me lo dijo, lo determino con la formulita 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10, cuando se pone nada, de n, que es el número de la muestra. Y eso me va a dar un valor. Lo que busco es que ese valor, por ejemplo, a nosotros nos había dado 6, algo. Y nuestra amplitud lo que nos sucedía es que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor nos daba 45. Entonces buscamos un divisor de 45 más grande que 6, porque 6 no es era 6, algo. 7, 8, 9, recién me encontré con 9, quiere decir que voy a hacer 9 intervalos. Si no es así y lo dice el enunciado, divido por la cantidad de valores que me dé el enunciado. Bien, vamos a darle un contexto a este ejemplo que acabamos de hacer. Es decir, acá lo hicimos sin saber qué eran esos números, 3, 15, 24. Entonces acá le vamos a dar un contexto para poder hacer ejercicios de interpretación, ¿no? No solamente calcular lo que aparece, sino qué significan esos valores. Bien, lo que vamos a hacer es darle un contexto a esos números que aparecían ahí y el contexto que le dimos fue el siguiente. Se ingresa a una terminal de colectivo y en las plataformas de arribo se le pregunta a alguna de las personas su edad, registrando los siguientes datos. Entonces entra a una terminal de colectivos, se va a la plataforma donde se toman el colectivo y se le pregunta a algunas personas la edad. Y quedan registrados todos estos datos, que eran los mismos que teníamos arriba, ¿sí? Noten que son los datos antes expresados, ¿sí? 3, 15, 28, para no volver a hacer toda la tabla de vuelta, ¿sí? Todos esos valores. Confeccionamos la tabla como se muestra antes, busco el valor mayor, el menor, la cantidad de intervalos. Bueno, ya eso lo teníamos todo hecho, ¿sí? Nosotros teníamos hecho los intervalos, la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la porcentual, pasé todo limpito donde no estén todas las cuentas, y después xn por fi, que lo habíamos agregado y yo le puse ahí por debajo que era para poder calcular la media. Bueno, la media ya la habíamos calculado, ¿sí? Es la suma de todas xn por fi, la suma de todos estos valores, dividido la muestra que era 40, nos dio 30,375. Bien, recuerden que esto que habíamos dicho que era la edad de las personas encuestadas en las plataformas de la terminal de un colectivo, ¿sí? O sea que dice que el promedio de las edades, porque eso es lo que encuentro, el promedio,
de las personas para arribar al colectivo en la terminal es de 30,375 años. Bien, ese valor que es el promedio de las edades de qué cosa. Vuelvo a leer el enunciado y me dice de las personas para arribar al colectivo en la terminal. ¿Sí? Después la media nos había dado 33,5. La media es el resultado, es el valor donde se agrupan los datos de la muestra. ¿Sí? En este caso, los datos de la muestra son las edades de las personas para arribar el colectivo en la terminal. Quiere decir que 33,5 es la edad de las personas para arribar al colectivo en la terminal. Y están centrados en ese valor. Vamos a ponerlo así, miren, para que lo entiendan mejor. Lo leí medio corrido. Ahí está. ¿Qué es eso que me dio 33,5? El 33,5 es la edad de las personas. ¿Qué significa? Que la edad de las personas para arribar al colectivo en la terminal están centradas alrededor de los 33,5 años. ¿Sí? La edad de las personas para arribar al colectivo en la terminal están centradas alrededor de los 33,5 años. Bien, el intervalo modal es de 33 a 38. Ojo acá y leamos juntos. Esto significa que las edades más usuales, porque son varias, más usuales de las personas para arribar al colectivo en la terminal son de 33 años inclusive y menos de 38, o varían de 33 años inclusive a menos de 38. ¿Por qué inclusive? Porque 33 está incluido. ¿Y por qué dice menos de 38? Porque el 38 no está incluido. O sea, van a ir de 33 hasta 38 o 37, ¿no? Si las edades son enteras. Todas esas edades de 33 hasta 37 son las edades más frecuentes de la muestra que acabamos de tomar. Bien. ¿Qué sería importante ahora? Que veamos cómo se interpretan, que eso no lo hicimos en el práctico anterior. Vieron que nosotros hicimos frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa, y no hicimos ninguna interpretación de eso. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.